los temas. Me da mucho gusto saludar vía Skype, en vivo y en directo, a nuestro hermano Daniel Marmolejo, periodista independiente, productor y director de Guerra Híbrida. Mi querido Daniel, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Vicente, queridos amigos de Sin Censura, primero con mucho gusto de ver tu recuperación y que tomes las riendas de este potro transformador que es Sin Censura, Vicente, en los ataques de guerra híbrida, que es justamente lo que tú estás señalando. Así es, mi querido Daniel, y quiero siempre solidarizarme contigo ante la andanada de estupideces que escriben grupos disque de la Cruz Azul o de miembros de la cooperativa La Cruz Azul que dicen cualquier pendejada y que pues obviamente no, no hay razón para darles más espacio, pero quería que supieras que estoy al pendiente de todo, que ya sé que te metieron en este juego sucio en contra de Sin Censura y de Vicente Serrano, y eso te pasa por tener amigos tan rijosos como tu servidor, cabrón. No, es un honor acompañar tu esfuerzo, Vicente, porque nos hemos solidarizado con tu presencia en México, que creo que es significativa. Ya el hecho de que Sin Censura desde Chicago pusiera la lupa permanente en nuestro país, que no nada más estuviera interesado por la política que se diera en Estados Unidos respecto a los migrantes, sino por la política interna de México, y por las circunstancias que se están viviendo con este movimiento de transformación, que es un movimiento trepidatorio para muchos. Por eso, Vicente, los ataques son parte de esta naturaleza, ya lo dijera el presidente mismo, y estos grupos que están incómodos, porque pues ahora tienen que pagar impuestos, porque otros tienen que ver su realidad frente a la justicia, y porque necesariamente pues se tienen que alinear a una nueva forma de relación con el gobierno. Y desde luego, claro está que pues las afectaciones son muy importantes. Habrá personajes que tengan que verse con la justicia en un determinado nivel, debido a que sus implicaciones son fraudulentas por cientos de millones. O sea, no estamos hablando de contribuyentes menores, sino son cientos de millones, y pues naturalmente van a mandar desde su burbuja a intentar desprestigiar y golpear, pero si de algo estamos muy conscientes es de que las tormentas de guerra híbrida van y vienen, ¿no? Hoy el presidente lo expresó también respecto a la pregunta de Hans Salazar sobre este personaje que lo ha tratado de violentar, hacer apología del delito y de un magnicidio. Y bueno, pues el presidente también es víctima de ello, Vicente. Así es. Oye, déjame empezar con los temas porque son verdaderamente apasionantes. Mi querido Daniel Marmolejo, hemos hablado de Genaro García Luna, del caso de Iván Reyes Arzate, que también podría complicar las cosas para el expresidente Felipe Calderón y su superpolicía. Esta sí no me la esperaba. La justicia de Estados Unidos ha cerrado el acceso público a los casos de Genaro García Luna e Iván Reyes Arzate. La Corte para el Distrito Este de Nueva York en Brooklyn determinó cerrar el acceso público a los casos delincuenciales en contra del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y el exmando de la Policía Federal Iván Reyes Arzate, acusados de haber protegido a varios cárteles del narcotráfico. En el caso de García Luna se añadió la anotación en latín et al y todos los demás, por lo que se deduce que habría más de un acusado en su mismo proceso. Y esto, pues es nada más una pieza más a este ajedrez, a este rompecabezas, debí de haber dicho, porque Donald Trump ya confirmó que entre los temas que van a abordar él y el presidente Andrés Manuel López Obrador está el de Rápido y Furioso. No quiero especular, pero los que llevamos tiempo escarbándole a esto, entendemos que se está poniendo candente y color de hormiga la cosa. Sí, reservar información, evitar que esta información se propague públicamente, tiene que ver con
un hecho fundamental, que es una investigación privilegiada en este momento para los intereses norteamericanos. Creo, Vicente, que muchas personas que formaron parte de este gobierno, como Medina Mora, como, bueno, desde luego Felipe Calderón, y los implicados que se encuentran ahorita en Estados Unidos, vestidos de color naranja, pues deben de estar realmente preocupados porque justamente la cumbre porque es una reunión cumbre entre México y Estados Unidos, sería el encuentro más importante. En Al la parecer transmisión con perdimos Daniel a Daniel, mi querido Marmolejo. Vicente. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con nuestro hermanito Daniel Marmolejo, periodista independiente, para que nos siga ayudando a analizar esto de cerrar al público los casos de Reyes Arzate y de Genaro García Luna. Les pido a mis compañeros allá en Chicago que la medida en que tengamos de regreso a Daniel Marmolejo me lo avisen, porque este es un tema muy relevante. Te pregunto, Toño, ¿qué es lo que piensas sobre que se haya cerrado al público? Muchas personas pensarían, y mal, que lo hacen para proteger a ciertos personajes. No, creo que es el calado de los personajes que están siendo señalados y coacusados, como lo decía Anabel Hernández en su momento, Toño. Así es, esto evitará en todo caso algún tipo de influencia externa para estos acusados. Estamos hablando de un Genaro García Luna, de un Iván Reyes Arzate, y esto de que, bueno, las audiencias ya no sean públicas no significa que vaya a ocurrir algún tipo de chanchullo. Así no son las instituciones aquí en los Estados Unidos. Esto simplemente es para que prevalezca pues la fuerza precisamente tanto de la Fiscalía como de la parte defensora de ambos acusados. Ahora bien, el no tener gente en ese juzgado, también hay que decirlo, también es en pro de sus derechos, de los derechos que tienen estos personajes. Pero algo que estaba mencionando el mismo Daniel Marmolejo es importante. Yo creo que sí están muy preocupados ante esta visita del presidente López Obrador, porque siendo un caso de tan alto nivel, esto que ocurre en una corte de Nueva York, puede ser definitivo para el desenlace de esto, para las probables acusaciones formales que podría obtener el mismo Felipe Calderón. Yo creo que sí podría estar, en todo caso, pues siguiendo el consejo, buscando el consejo, como bien nos comentaba también Anabel Hernández, de algún tipo de abogado, de asistencia jurídica, ahora que incluso, es que esto está fuertísimo, como bien lo mencionas, o fortísimo, se cierra el acceso público a estos casos de García Luna y de Reyes Arzate. Me parece que tenemos a Vicente. Bueno, pero todos modos tenemos de vuelta a nuestro querido Daniel Marmolejo. Dani, te saludo una vez más. Sí. Aquí, qué bueno que ya pudimos restablecer la comunicación. Y nos estabas hablando hace unos momentos de lo muy preocupados que pueden estar personajes de la talla de precisamente Felipe Calderón ante la visita del presidente López Obrador, una visita que ya está convirtiendo del más alto nivel a los Estados Unidos, y cómo es que ya el presidente Donald Trump considera que sí platicarán sobre Rápido y Furioso, aunque la finalidad absoluta de esta visita, mi querido Daniel, es el el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Te escuchamos, una disculpa de que se haya caído la transmisión, la comunicación contigo, querido amigo. Gracias, Toño. Esperando también que se recupere la comunicación con Vicente, pues otra oleada de guerra híbrida tecnológica. Justamente Trump va por todas las canicas. Trump va a jugar full paquete con México. Trump fue, como lo hemos comentado recientemente contigo en tu espacio, el promotor del TEMEC, aunque la señora Pelosi quiera también sacar raja para los demócratas, pero
La idea de que era necesario reformular el TEMEC o el Tratado de Libre Comercio en su momento, el Telecán, fue Trump. Pero debido a que Trump sabe que el presidente López Obrador se maneja con mucho sigilo, que no es un personaje que esté en constante movimiento fuera del país y que lo que ha hecho en su relación, a pesar de que los dos son vecinos, nunca se han podido estrechar la mano, Trump le va a abrir las cartas al presidente López Obrador. Le va a decir, mira, conteme que estamos logrando esto y tenemos que salir juntos, porque evidentemente tiene una gran preocupación y se ha mantenido consistentemente una lucha Estados Unidos es con China que desde Deng Xiaoping se ha venido transformando hasta realmente poner en riesgo la importancia o el predominio imperial de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, le va a decir, vamos a jugar fuerte, quiero que seas mi primer socio comercial, y le va a ofrecer también el que México crezca en cuanto a su participación a nivel comercial y que México pueda tener también el desarrollo que aspira López Obrador. No le va a negar Trump a México, ni lo va a limitar en este momento en cuanto a las posibilidades de crecimiento del país que tanto necesitamos. Esa situación es fundamental porque Trump necesita jugar y para jugar necesitas darle canicas a tu vecino. Pero no solamente eso, sino que va a aprovechar para decirle, mira, la situación del Rápido y Furioso es esta, la situación de Genaro García Luna es esta. He estado atento a través de mis equipos de inteligencia, a través de mis equipos políticos, a través de mis informantes de confianza sobre lo que está pasando en México, sobre declaraciones importantes que se han dado sobre el presidente Calderón respecto a haber sido informado. Nosotros tenemos este cúmulo de información clasificada sobre Felipe Calderón y en ese sentido le va a ofrecer seguramente una acción jurídica determinante, porque a Estados Unidos y concretamente a Trump le convienen 25 millones de votos que este lado del país con sus hijos se los puede dar allá y va a ser fundamental. Hubo momentos difíciles para llegar a esto, momentos de tensión donde Trump estuvo a punto o promovía salirse del acuerdo comercial en sus etapas de negociación. Hubo muchas alteraciones. México se manifestó en Tijuana para ganar fuerza. Fue una demostración necesaria, conveniente, retórica, política y ciudadana, en donde distintas fuerzas políticas y al mismo tiempo ciudadanos y personajes del gabinete dieron este apoyo a la determinación de manifestación por nuestros migrantes, por nuestro país, por el respeto ante estas amenazas. Pero era parte de una negociación. Ahora las condiciones son totalmente diferentes. Creo que Trump se le está jugando, aunque sus adversarios no le son significativos y aunque ha metido un adversario que pues genera espuma de discoteca, que pues es solamente un distractor, pero que era parte del show norteamericano electoral, pero aquí va en serio. Aquí va en serio. Trump es un negociador que además de haber sido negociador toda su vida, tiene el arsenal nuclear más grande del mundo. Eso le da a él mucha confianza en las decisiones que toma y que las tiene que tomar porque el acorralamiento que le hicieron los demócratas y el distanciamiento que tiene con los Clinton y la lucha que sostiene contra el Estado profundo tiene ciertas particularidades o semejanzas con lo que se está viviendo en México, con los grupos de élite que tenían dominado al gobierno de México, a los gobiernos anteriores. O sea, hay semejanzas. No podríamos encontrar otra etapa de la historia
donde dos presidentes reunidos, aunque no vaya a ser la temática, desde luego, pudieran decir, oye, ¿qué tanto nos está chingando el New York Times o el Financial Times, ¿no? En esta ocasión sí se pueden hablar en ese sentido. Insisto, no es de que tengan que hablar de estas cosas, me parecería un poco innecesario, no banal, pero innecesario, pero sí hay lógicas. También hay que señalar que es un desmontaje del sistema banquero financista, de los Bush, de los Clinton, de los Obama, de todos ellos desde el tiempo de Bretton Woods hasta este momento, ¿no? Entonces, le va a poner Toño, Vicente, todas las canicas y el presidente va a decir, bueno, pues lo que a juicio proceda, ¿no? Claro. Oye, a ver, te ofrezco una disculpa por los problemas de conexión de hace un rato. A ver, Daniel, ¿soy muy mal pensado o ahí te va lo que estoy viendo? Cierran al público los casos de Reyes Arzate y de Genaro García Luna porque nombres más importantes de personajes más poderosos podrían terminar siendo mencionados, incluso hasta como co-conspiradores o coacusados. En momentos en que va el presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, yo lo veo así. Mira, yo sí creo que López Obrador es un viejo lobo de mar con un colmillo largo y retorcido. Va a aprovechar que Trump todavía está en la presidencia, que nada asegura que Trump gane la reelección, y entendiendo que si ganan los demócratas podría sepultarse la posibilidad de seguirle un caso a Felipe Calderón, y dice, me adelanto, aprovecho y que se haga lo que se tenga que hacer desde ahora y no nos esperemos a ver si Trump gana la presidencia o no, ya procedimos con lo que teníamos que proceder. Te estoy proponiendo, planteando estas cosas porque muchas personas consideran que esto de cerrar al público el caso de García Luna y de Reyes Arzate es un acuerdo de Felipe Calderón para... No, al contrario, creo que esto debería de preocupar a Felipe Calderón y a sus abogados. Vicente, esta es una señal previa a la reunión de ambos presidentes. Vuelvo al principio, este es el evento cumbre más importante del año, entre dos presidentes en el medio de la tempestad del COVID en el mundo y en Estados Unidos, desde luego, y en el medio también del TEMEC, o sea, el ojo del huracán a nivel planetario en este momento es Washington. Así lo va a hacer. El presidente, no diría yo que toma precauciones, pero al ser un presidente patriota, con un interés nacional fundamental, decide pernoctar en la Embajada de México en Estados Unidos, como lo dice hoy, en territorio mexicano. Es decir, que en todo sentido el presidente de México maneja la prudencia. Pero si esta es la reunión más importante, el que se hayan reservado estos documentos en este momento es claramente una señal política y es una demostración de que Trump está jugando a la política en serio y que si él quiere abrir la llave del Obama Gate, tiene que comenzar por rápido y furioso. Y que aquí el Congreso no tuvo información sobre ese operativo y que es una oportunidad para parar también a este sector industrial que vende armas a diestra y siniestra y que no es que a Estados Unidos no le convenga que se hagan estas operaciones comerciales, es parte de su economía, se ha centrado permanentemente en ello, pero esta es una oportunidad política histórica, porque a Trump lo han cuadrado por todos lados también, y él necesita votos mexicanos. Entonces, él sabe, y aquí Vicente, en ocasión anterior, las semanas anteriores, le mandaba yo un mensaje al equipo de campaña de Donald Trump, al equipo técnico,
para que ponga mucha atención en el interés conjunto que tenemos, porque además dentro de las cláusulas del TEMEC y dentro de los rubros que también se maneja, está la cooperación anticriminal. No solamente son temas laborales, son temas económicos, son temas de paneles. Hay una necesaria urgencia de colaboración porque hemos mostrado, descubierto, analizado y reflexionado sobre temas diversos de empresarios corruptos también, que serían parte de los elementos que dañarían la relación binacional en cuanto a acuerdos comerciales, y no se diga lo político. Entonces, mucha preocupación, porque también hay que dejar claro que el candidato de los demócratas, aliado de Felipe Calderón, no sería el candidato en este momento que pudiese tener las ventajas, sabiendo cómo se las gasta Trump. Trump de cada derrota construye una victoria, tiene esa capacidad. Y como se mencionaba en una charla que sostuvimos ayer con Toño, se habla ya de algunos problemas de salud del candidato demócrata, que pudiesen pues ponerlo a la orilla por su edad, por ser ya una persona muy desgastada en ese sentido. Y desde luego, Vicente, Trump sabe jugar muy bien las fichas, muy bien. Si no, no sería presidente de Estados Unidos. Si no, no se hubiera salvado del impeachment, y si no, no estaría en este momento con lo que, con un solo hashtag, ha movido muchas emociones de ambos lados de la frontera, que fue el hashtag Obamagate. Así es, mi querido. Dos temas que quiero abordar además contigo. Esta defensa que parece hacer Manlio Fabio Beltrones, el expresidente nacional del PRI, del presidente Andrés Manuel López Obrador, llama a los priistas a no promover ni apoyar las intentonas golpistas de la derecha más rancia, dice Manlio Fabio Beltrones. Si bien es cierto, creo que su lectura política es correcta y creo que el mensaje es correcto, aguas con el personaje que ya reapareció. Mira, desde hace muchos años la figura de Manlio Fabio ha quedado inscrita en documentos norteamericanos. Sí, y obviamente también sabemos que él fue el principal operador desde el Congreso de las reformas de Peña Nieto. Y aunque él haya tenido serias disputas con el Peñato y con algunos personajes, pudo haberlas tenido de manera muy significativa como Videgaray, significa que él está estableciendo un juego estratégico hacia ciertos sectores del PRI que podrían poner también, o sea, al mencionar esto es un planteamiento político, ¿sí? Claramente político. Él está buscando no la ventaja de que los grupos políticos del PRI digan, no, pues sí, hay que dejar que gobierne el presidente, no hay que atacarlo. No, él lo que quiere hacer o jugar es estratégicamente para salir bien librado tras la llegada de Emilio Lozoya a México, como muchos otros políticos, porque la posición de operador era una posición difícil. Al mismo tiempo, hay muchos señalamientos sobre temas de obra pública, en materia de infraestructura, que siempre fue señalado él, que muchas operaciones desde el Congreso de la Unión se hacían a través de la venia de este personaje, y vaya uno a saber de qué otros favores en el camino, ¿no? Eso se mencionaba mucho, y lo voy a dejar solamente como menciones, porque no tengo yo una investigación al respecto. Son las menciones de Radio Pasillo en las cámaras. Hay que construir esto, hay que preguntarle al líder de la fracción, hay que hacer esto, porque recordemos que muchas de las aprobaciones en este sentido, además de los presupuestos que se le asignaban a los diputados, que es algo que ya se desmoronó con la Cuarta Transformación, pasaban necesariamente por los presidentes de las fracciones parlamentarias. Y yo creo que esta posición es una posición blanda con el gobierno para decir, pues flojito y cooperando.
Yo no debo nada. Qué interesante. Y en momentos en que este gobierno está investigando aquella triangulación de lana entre los priistas para financiar campañas con la anuencia presuntamente de Manlio Fabio Beltrones, de Luis Videgaray, de César Duarte, en fin. Mi querido Daniel Marmolejo, hablando de Luis Videgaray, llevar un programa completo hablando de los personajes a los que podría poner en aprietos Emilio Lozoya con sus declaraciones. Algunos hablan de Luis Videgaray, que ya le empezaron a hacer además artículos de qué es lo que está haciendo don Luis Videgaray en el MIT, creo, no sé dónde está trabajando en Estados Unidos, Peña Nieto, y el que sí ya dijo, a mí que me esculquen, aquí estoy a la orden, es Pedro Joaquín Codwell, el exsecretario de Energía. Pero definitivamente el hecho de que hoy podamos reportar que ya las autoridades españolas han autorizado la extradición a México de Emilio Lozoya pone a muchos priistas a poner las barbas a remojar, podemos decirlo ya así de una vez por todas. Solamente la condición moral de un presidente como Andrés Manuel López Obrador pudiera hacer un desmontaje político. Lo que estamos viendo es eso, es un desmontaje de las estructuras políticas tradicionales. Casi es un llamado a su jubilación. Y de alguna manera otros muy cercanos a Peña Nieto y los principales operadores como Videgaray estarían tratando de ver qué es lo que sucede tras la llegada de Lozoya. La colaboración de Lozoya es una colaboración fundamental. Son muchas cosas las que pasaron en torno a Emilio Lozoya. En el mundo, muchos personajes desaparecieron, fueron desaparecidos, para decirlo más claramente, por el tema de Odebrecht. O sea, muchos personajes, desde suicidios, homicidios, encarcelamientos. Ha venido esto corriendo desde Sudamérica hasta quedarse en México prácticamente en un stand-by, ¿sí? En este momento, la llegada de él va a reactivar tanto el tema de Odebrecht como también el tema de Fertinal, hidronitrogenados, que son empresas que se vendieron por encima de lo que valían en esta serie de operaciones en donde pues estaba muy clara la posición del exdirector de Pemex. Pero la colaboración de él pudiera dar directamente a la campaña de Peña Nieto, ¿sí? Esta figura de Peña Nieto venía siendo soportada estratégicamente, no necesariamente por un personaje como el exsecretario de Pemex o quien fue en su gobierno secretario de Pemex, sino principalmente por la figura de Videgaray, ya que Videgaray junto con Pedro Aspe, tenían una empresa dedicada a la reestructuración de deuda. Este tema ha sido muy señalado, Vicente, porque muchas de las reestructuraciones de deuda eran otros acuerdos, eran acuerdos de subestructura. Los gobiernos tenían compromisos de deuda, se veían en incapacidad de pagar, necesitaban abrir nuevas líneas de crédito, comprometían el presupuesto de la federación que les era asignado al pago de deuda y tenían nuevas aspiraciones de endeudar para generar riqueza de muchos políticos. Esta situación era pues claramente operada por estos coyotes bancarios, financieros, como los que acabo de decir. O sea, es coyotaje del más alto nivel, porque obtenían enormes ventajas de las renegociaciones de deuda. ¿Cómo puedes explicar que la administración de Arturo Montiel salió pues libre de toda culpa cuando tenía verdaderos boquetes financieros? O sea, esto se debió a que estas empresas con estos personajes que fueron considerados como smart guys, como chicos superinteligentes,
Operaban estos puentes que les daban salida por un lado a gobernantes y le daban entrada por otros a nuevos personajes que refrescaban el escenario político. Esa es la forma en la que llega Peña Nieto, junto con Televisa, que ha sido muy apapachada todavía por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el 11% del presupuesto para comunicación social o de comunicación social, que se los transfieren a ellos cantidades muy fuertes de dinero, ¿no? Y construyen esa telenovela, la telenovela de La Gaviota. Seguramente hubo hasta casting. Fue cuando se da el ataque y el divorcio de la actriz Lucero y cuando ella le entrega la estafeta de comunicación a La Gaviota. ¿Cómo nos chupábamos esas paletitas los mexicanos? Bueno, no nosotros, ¿verdad? Pero a los mexicanos, ¿cómo les vendían estas porquerías, estas idioteces de candidatos promovidos, lo decíamos con Toño anoche, como si se tratara de detergente? Y con telenovelas muy emotivas cuando había sucedido una tragedia que fue la muerte de la esposa de Peña Nieto. Pero bueno, todo esto es una construcción que después se pasa al Congreso. Videgaray fue obviamente presidente de la fracción del PRI en el Congreso Federal y después, bueno, llega a este fundamental, importante nivel de realmente controlar el país. O sea, quien controlaba el país era Videgaray. El smart guy del Peñato es Videgaray. Entonces, se pueden señalar muchísimas cosas en torno a estos personajes, como los recursos para campañas, el financiamiento a través de esta empresa Odebrecht. Se pudiese mencionar también todos los temas de evasión fiscal, se pudieran señalar también muchos asuntos críticos como las exenciones fiscales, los perdones fiscales, el no pago de impuestos. Se puede señalar desde luego también las operaciones de Rosario Robles, de la estafa maestra. Todo es un monumentazazazazo inmenso de lo que el Peñato ha significado. Por eso Manlio Fabio, que era un estratega en el andamiaje, pues tiene este comportamiento. Pero la llegada de Emilio Lozoya preocupa desde luego a dos personajes, al que se pone una banda en la frente y come en Estados Unidos disfrazado, Enrique Peña Nieto, y al tecnólogo de la inteligencia artificial que durante 6 años no supo programar bien a su robot, Luis Videgaray. Oye, mi querido Daniel, porque el Reforma no tarda en publicar que hay una persecución del gobierno de la 4T en contra de ellos por ser incómodos. Estoy leyendo y le mando saludos a los colegas de Sin Línea MX que publicaron la nota. El SAT investiga empresas de Grupo Reforma por facturación falsa y lavado de dinero. El portal digital Sin Línea MX señala que después de anunciarse que el gobierno de la 4T realizaría investigaciones y denuncias contra quienes hayan usado facturas falsas para evadir impuestos, se tuvo como conocimiento que entre las empresas factureras investigadas por el SAT por presuntos delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal se encuentran las empresas pertenecientes al propietario de Grupo Reforma, Alejandro Junco de la Vega. En una lista de 43 empresas destacan Editora El Sol y Consorcio Interamericano de Comunicación, ambas con sede en Monterrey, Nuevo León, pertenecientes a Junco de la Vega. Preparémonos porque viene la lloriqueada de Reforma en 3, 2, 1, mi querido Daniel. A ver, Vicente, Toño, ¿quién dijo que era totalmente Reforma? ¿Perdón? La señora Dresser, ¿no? Se presentó diciendo que ella sí, orgullosamente orgullosamente. En una mañanera. Bueno, yo creo que sería muy importante que ella a través de Twitter expresara pues la situación técnica fiscal de este grupo editorial, que si yo no me equivoco, Alfredo Jalife dice que toda su vida, que le debe toda su existencia
desde el principio impuestos al gobierno. O sea, señala que no ha pagado impuestos. Yo no sé cómo obtuvo esta información el doctor Jalife, pero hay un tema crítico. Mira, llegó un tiempo de renovación, Vicente, y de reubicar la posición corporativa, la posición mediática. Esto demuestra el enorme idilio que hubo entre los empresarios, los medios y el prianato. Lo confirma solamente a través de algunos montos millonarios en operaciones con factureras, como en el caso de lo que se señala respecto a Reforma, son algunos millones operados en ese sentido. Indudablemente, Vicente, todavía hay algunas cosas que se tienen que terminar de analizar dentro del trabajo técnico forense del SAT. No todas las empresas estarían en esa condición, desde luego, y no todas las operaciones debieron buscar la simulación. El gobierno ha puesto un principio de fe sobre quienes hacían este tipo de operaciones, pero muchos otros era una práctica recurrente de mucho tiempo. Creo que Reforma, que conduce pues un trabajo periodístico de información como un medio editorial muy grande, tiene que ofrecer pues claridad ante esto. Pero evidentemente si algo pierde Reforma con esto es la poquita credibilidad que tenía, ¿no? De allí que si existen personajes que todavía pudiesen seguirse promoviendo como son, que de ser totalmente Reforma, pues está no solamente el caso de las factureras, está el caso de Nexium, que es un caso terrible, ¿sí? Y bueno, pues yo creo que con mucho respeto para otros periodistas que pudieran estar en este medio, que tratan de dignificar su trabajo, haciendo un ejercicio honesto, pues realmente Reforma como medio, pues les va a quedar mucho a deber para el trabajo ético que pudieran tener algunos y desde luego también para los trabajadores. Pero con esto el dilema de los medios chayoteros y de los medios corruptos y de los ataques de la BOA, de guerra híbrida, queda prácticamente a favor del gobierno de la Cuarta Transformación respecto a su posición crítica. No obstante, querido Vicente, y así como lo expresó Toño en una mañanera, los recursos públicos que se siguen utilizando para publicidad del gobierno sí generan un contrasentido. Hacen ruido, no quisiéramos verlos dirigidos a estos medios, porque son los medios de la fabricación permanente de mentiras, son la industria del engaño, ¿sí? Y no sé en realidad cómo estén sus suscriptores ni demás, pero Vicente, se acabó el tiempo en el que los periodistas con bots, en el que los periodistas con redes sociales supuestamente que se habían abierto al cambio tecnológico. Ya estoy hablando en lo particular, porque también muchos de los columnistas y de los periodistas ocuparon factureras. Ya llegó el tiempo en el que ellos no pueden ofrecerse a un gobierno como agentes de inteligencia o contrainteligencia. Solían hacerlo. Sentían que podían domesticar al gobierno y exprimirle más lana diciendo que tenían información clasificada, que ellos sabían el movimiento del país. Vaya, entre el CISEN y ellos estaban más gruesos que el Mossad, ¿sí? De tal manera que gran parte de la promoción de los comunicadores, de los comentócratas, de la comentocracia, de estos periodistas, se basaba justamente en manejar una imagen pues como superlativa al periodismo. Por eso utilicé las palabras inteligencia o contrainteligencia, lo cual desde la óptica de algunos personajes analistas como Stulin, en Estados Unidos sucede lo mismo, pero allí sucede por entrenamiento. Aquí sucedía porque el gobierno necesitaba cómplices.
Qué fuerte lo que planteas, mi querido Daniel Marmolejo. Oye, Dani, pues ya sabes que yo siempre comprometido con tus esfuerzos, con los esfuerzos independientes, y ojalá que la gente esté respondiendo, suscribiéndose a 4A República, que te sigan en @homoexnovo. Yo creo que es momento también de cerrar filas, porque se viene con todo la guerra híbrida, se viene con todo la infodemia, y creo que lo más cabrón está por venir, y aquí siempre tú sabes que estamos para respaldarte. Gracias por todo el apoyo y pues a seguir, a dejar la víbora chillando cuantas veces sea necesario, mi querido Daniel. Sí, Vicente, y es lo mismo con lo que refiere a nosotros respecto a tu persona, porque, bueno, yo creo que las publicaciones que se hacen, incluso si quieres no directamente por personajes titulares de los medios, sino por sus propias estructuras que manejan la información, vale más la pena preguntar, ¿sí? Vale más la pena preguntar que seguir una oleada de mareas especulativas, como lo que ha sucedido respecto a Sin Censura. Y creo, Vicente, que la guerra híbrida viene muy fuerte, realmente, pero viene para todos, para el presidente, para los medios alternativos. Incluso hay un señalamiento de esbirros a personajes como John Ackerman, como Carlos Pozos, como parte de esta construcción crítica y también como una lucha desde el punto de vista de la semiología, del lenguaje, del uso de palabras muy fuertes como las que utilizó John Ackerman, pero al mismo tiempo funcionan dentro del descrédito a la labor informativa. Recordemos, independientemente de que pueda ser señalado, criticado o no, pues John Ackerman ha tenido reconocimientos a nivel periodístico y hay que darle ese reconocimiento también, además de ser académico, porque si a esas vamos, ¿por qué lo señalan a él y no señalan a Denise Dresser? Te mando un abrazo, querido Vicente. Saludos al equipo de Donald Trump, que atiendan bien al presidente de México. Hablemos con dignidad mutuamente, ¿sí? Y dejemos no solamente la víbora chillando. Vamos a pedirle al presidente que con todo este gran esfuerzo que se está haciendo, el águila devore a la serpiente. Eso, mi querido Daniel, te mando un abrazo. Cuídate. Muchas gracias, Vicente. Un fuerte abrazo para ti. Recuerde que Daniel Marmolejo tiene su canal de YouTube y ahí tiene los 3 capítulos de Guerra Híbrida. Búsquelo como con el número 4A República, y en Twitter @homo con H, ex novo con V.